Hola a todos. Me gustaría hablaros sobre qué estrategias contra el COVID-19 han funcionado y siguen funcionando en otros países que han resistido mucho mejor el ataque de la pandemia. ¿Qué podemos aprender de ellos? Bueno, un rápido diagnóstico para detectar el número de contagiados. Es decir, hacer pruebas al mayor número de personas posible. Urge, por tanto, en este apartado aplicar el modelo surcoreano y de otros países del sureste asiático, copiado después por Alemania, por Portugal y ahora por Gran Bretaña y por Estados Unidos. España debe empezar a instalar puntos de diagnóstico precoz, lo que se conoce comúnmente como testing drives, en las principales regiones donde tenemos los brotes e ir expandiendo su funcionamiento al resto del país por precaución. Estos puntos son zonas especialmente habilitadas donde todos los ciudadanos podemos acceder vía coche para hacernos la prueba y esperar en el área contigua hasta que los resultados salgan. Ello permitiría detectar temprano los contagios, recibir cuanto antes una guía de primeras actuaciones que evite el llegar al hospital y colapsar el sistema sanitario, y también tener un número bastante más objetivo del alcance de la pandemia. Ello nos ayudaría muchísimo a poder tomar las decisiones de otra índole como la logística, la capacidad hospitalaria, la cuarentena, los suministros sanitarios, la seguridad, la alimentación. Segundo punto muy importante, instalar múltiples hospitales de campaña en las zonas donde tenemos los mayores focos de contagio. Es una medida que se ha demostrado a ser muy efectiva en aquellos países que la han implementado. Nuestro ejército tiene la capacidad y tiene el material para instalar estos hospitales de campaña en prácticamente cualquier lugar de España. Otro punto muy importante sería acabar con el bloqueo en aduanas y demás puntos de control de la entrada del suministro sanitario que tanto necesitan nuestros hospitales y que tanto necesitamos los ciudadanos para poder protegernos. Mientras otros gobiernos se comportan con dignidad y optan por la vía de la compra de estos materiales necesarios para combatir el COVID-19, nuestro gobierno, el gobierno socialista, sin embargo, decidió ir por la vía del pillaje, es decir, decidió incautar, requisar a las empresas en vez de comprarles el material, aunque sea con cartas de pago a futuro. Resultado: cada vez hay menos quienes pueden permitirse importar este tipo de material sabiendo que no se les va a pagar por él, teniendo que ir a la quiebra, teniendo que ir despidiendo gente. Es por ello que, por ejemplo, Eslovenia ya cuenta con 1 millón de nuevos respiratorios para sus UCIs, mientras que España no. El estado de alarma no significa que cada contenedor de material sanitario deba ser autorizado por el gobierno central. Este gobierno confunde coordinación con control directo. El principio del cuello de botella no funciona ni en condiciones normales como para que funcione en una crisis de semejantes proporciones. Ya os podéis imaginar. Pues bien, yo creo que ahora mismo es urgente que la razón se imponga y no puede ser que, por ejemplo, Madrid, siendo el principal foco, con varios brotes, tenga que esperar a que el gobierno central vea cuándo o si les autoriza traer los suministros que ya habían encargado ellos para poder luchar contra el COVID-19. Y tampoco puede ser que a Cataluña o al País Vasco se les penalice proveyéndoles tarde o de forma limitada para castigarlas por otras consideraciones de índole política o peor, de índole emocional. Otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta y que el gobierno tiene que tener en cuenta es que urge liberalizar el mercado de las medicinas y de las pruebas diagnósticas. No es casual que el desempeño ante la crisis haya sido y siga siendo infinitivamente mejor en los países donde haya una auténtica competencia en el sector sanitario. Por ejemplo, en Alemania se dio luz verde desde el primer momento a la realización de tests por parte del sector privado.
Resultado, más de 1000 laboratorios trabajaron desde el minuto 1 en hacer pruebas y dar soluciones contra la pandemia. Ellos, conclusión, estamos viendo los resultados, ellos tienen apenas 50 muertos, un poco más, con mayor población que España, y nosotros ya hemos pasado los 1000 hace 2 días. En Corea del Sur, donde los fallecidos no llegaron ni siquiera a 100 personas, o en el caso de Taiwán, con 2 muertes apenas, o en Singapur, que no tienen ni una sola muerte, a pesar de tener también ellos nuevos contagios, están haciendo precisamente este tipo de actuaciones. Además de la detección precoz, todos estos países tienen un mercado tan dinámico, porque tienen un mercado más libre, concretamente el acceso de los ciudadanos a los productos sanitarios, al material necesario y a las medicinas para un tratamiento temprano es completo. Porque se da una sana competencia entre las farmacias online, las farmacias offline y otros establecimientos donde se pueden comercializar muchos de los bienes que en España se limitan a la venta en farmacias. Además, otro factor que contribuye a la contención de la pandemia en esos países es el hecho de tener extendida la sanidad privada a prácticamente toda la población, lo que garantiza unos servicios competitivos. Singapur, por ejemplo, tiene toda la sanidad privada a nivel de gestión y el Estado solo opera como un mero instrumento de compensación financiera. En Corea del Sur, el 94% de los hospitales son privados, el restante son hospitales estatales universitarios. Los surcoreanos pagan un seguro sanitario estatal que les cubre lo básico en la sanidad privada, no en un hospital del Estado, y además lo complementan luego con un seguro médico privado adicional para cubrir todo lo demás. Nuevamente vemos que el Estado solo actúa como mero instrumento financiero, pero no se pone a gestionar la salud de la gente ni a politizar el sistema sanitario, como sí ocurre en España. En España, las aseguradoras y las mutuas de seguro médico anunciaron desde el minuto 1 que no iban a dejar en la estacada a sus asegurados, es decir, que no nos iban a dejar en la estacada a los clientes y a los pacientes con esta situación. Y ello, a pesar de que en un principio, recordemos, el Estado, el gobierno les prohibió atender a los pacientes con síntomas de COVID-19 que ingresaban en los hospitales privados. Mientras que en los países que consiguieron salir adelante, el sector privado fue la clave desde el principio en combatir con eficiencia al coronavirus, el gobierno colectivista español le impidió al sector sanitario privado ser parte de la solución al coronavirus desde el principio y perdimos días claves. Resultado, el sistema estatal de salud colapsó. A pesar de que ahora ya tanto los hospitales estatales como los hospitales privados trabajan a contrarreloj, sin embargo, por la ceguera ideológica, porque no puedo llamar de otra manera, al gobierno de Pedro Sánchez, hemos perdido muchas vidas. Debemos cambiar de rumbo, con urgencia, para evitar que haya muchas más. Escucho estos días por parte de muchos colectivistas que el COVID-19 ha demostrado que si no tuviéramos un estado del bienestar, es decir, un estado derrochador, de alto intervencionismo económico y social y cultural, ¿dónde estaríamos ahora? Pues bien, precisamente por tener semejante aparataje inflexible, acostumbrado a malgastar y burocratizado, España sube por una vez en un ranking mundial, en el ranking del coronavirus. Cada día que pasa aumenta el número de fallecidos y el número de contagiados. Urge, por tanto, tomar una serie de medidas sanitarias en paralelo con las medidas económicas que eviten el colapso del país. Como sociedad debemos estar por delante y no a la rezaga de esta crisis. Tenemos los ejemplos de quienes mejor lo hicieron y debemos dejar de lado la ceguera ideológica.
Debemos mantenernos lo más anclados posible en la realidad objetiva y para ello necesitamos operar con datos e información actualizada en todo momento y de fuentes fiables. Hay que huir de las teorías de la conspiración, pero también hay que huir de la superficialidad, de considerar que solo por morir unos pocos miles es un precio que, como sociedad, debamos asumir para inmunizarnos. Cada individuo cuenta y nadie tiene el derecho de sacrificarle por otros. Y quienes justifican la muerte de unos pocos, mañana tendrán todo el poder de sacrificar a muchos más, tal como se enseña la historia. Hoy, más que nunca, los ciudadanos y los partidos políticos normales, es decir, aquellos partidos que entendemos, de hecho, la necesidad de un modelo de libertades civiles y económicas en España, debemos ser más atentos que nunca al exceso del poder gubernamental. Y hago un llamamiento también a los responsables de los ministerios que gestionan la crisis en centrarse exclusivamente en eso, en luchar contra el COVID-19. Y no en buscar vías para el afianzamiento del poder de unos sobre otros en la sociedad, haciendo además uso como excusa del estado de alarma. También porque hemos detectado ya varias maniobras para intentar utilizar la crisis al servicio de más autoritarismo, menos propiedad y menos libertad, quiero realmente decirles a los ciudadanos que estén muy alerta de estos excesos de poder. Os recuerdo también que el Partido Libertario propuso una serie de medidas al gobierno que son clave para evitar la hecatombe económica del país. Estas medidas están a disposición de toda la ciudadanía, se encuentran en nuestros perfiles institucionales, en redes sociales y quiero invitar a todo el mundo a leerlas, a conocerlas, a compartirlas, a difundirlas hasta que podamos hacerlas realidad, porque realmente es la salida hacia adelante. Os recuerdo nuestros perfiles en Twitter, Partido Libertad, @Partido Libertad, en Instagram, @plibertario, así como nuestra web, www.p-lib.es. Quiero agradecer su trabajo incansable a todos los profesionales de la sanidad, tanto la estatal como la privada, a los agentes de policía y al personal militar, independientemente de la gestión política realizada por sus superiores. Agradezco de corazón también a los empresarios, a los trabajadores y a los directivos del sector privado por su solidaridad y buen desempeño en dar soluciones a esta crisis. Quiero transmitir a nuestros amigos de países latinoamericanos que todavía no han recibido el pleno impacto de la pandemia por el COVID-19 el siguiente mensaje. Amigos latinoamericanos, aprended de nuestros errores, no caigáis en cegueras ideológicas como nos pasó a los españoles, a los franceses, a los italianos. Reaccionamos tarde, mal y sin aplicar estrategias que funcionaron con éxito en otros países, estrategias ancladas en soluciones de mercado libre. Más vale lamentar exceso de precaución que de muertes. En tiempos convulsos es cuando más podemos demostrar cada uno de nosotros que las personas somos la clave y que la iniciativa individual coordinada es como siempre la gran solucionadora de los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad, como país, como mundo global. Serenidad, empatía, amor, solidaridad, emprendimiento, libertad y responsabilidad individual son los valores que nos ayudarán a superar esta crisis. Que la salud no os abandone ni a vosotros ni a vuestros seres queridos. Manteneos fuertes y serenos. Muchas gracias.